Hola de nuevo, como os dije, vamos a empezar a realizar ya el estudio completo de algunas funciones con todo lo que hemos aprendido, ¿vale? Entonces vamos a ver que en cada ejemplo os he puesto un poco todos los pasos, pero eso no significa que en todos los tipos de funciones haya que calcular absolutamente todo, ¿vale? El primer ejemplo que hemos visto, que vamos a ver, es esta función, que es una función polinómica, ¿vale? Entonces las funciones polinómicas, esta es polinómica, vamos a tener especial interés en determinar dominio y asíntotas verticales. ¿Cuál va a ser su dominio? Pues toda la recta real. ¿Va a tener asíntotas verticales? No, no va a tener asíntotas verticales. Así que no vamos a tener que especificar nada sobre las asíntotas verticales. ¿Los puntos de corte con los ejes? Sí, vamos a tener que hacerlo. ¿Comportamiento en el infinito? Pues veamos si va más infinito o menos infinito. Pero no va a tener ni asíntotas horizontales ni asíntotas oblicuas, ¿vale? Así que no vamos a tener que calcularlas. ¿Crecimiento? ¿Máximos y mínimos relativos? Sí. ¿Concavidad, puntos de inflexión? Sí. ¿Vamos a estudiar la simetría? Pues sí, podemos estudiarla, ¿vale? Pero no vamos a estudiar la periodicidad. Así que, como veis, no hay que estudiar todo en todas las funciones, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Cuando tenemos una función polinómica, ya sabemos que el dominio va a ser toda la recta real, siempre que nos lo definan en toda la recta real. Entonces, vamos a ver los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Los cortes con los ejes, ¿vale? Que tendríamos que cuando la x vale 0, entonces la y vale 0. Y si la y vale 0, esto significa que menos x al cubo más 3x cuadrado vale 0 y tenemos que resolver esta ecuación. Esto significa que x al cuadrado por menos x más 3 vale 0, así que tendríamos la solución que x vale 0 o que x vale 3. Así que ya vamos a tener los puntos de corte. Bueno, pues según vamos calculándolo, lo que vamos a hacer es ir representándolos. Tenemos uno en el punto 0, 0, otro que me vuelve a salir el 0, 0 y otro en el 3, 0, ¿vale? Venga, pues los pintamos, ¿vale? Habrá un punto de corte en el 0, 0 y otro punto en el 3, 0. Muy bien, vamos a empezar ahora máximos y mínimos relativos, ¿vale? Por lo tanto, tengo que estudiar el crecimiento. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a calcular la primera derivada y la segunda derivada. Y ya de paso hago también la concavidad. La primera derivada sería menos 3x cuadrado más 6x. Y voy a ver dónde se hace 0. Esto es lo mismo que x por menos 3x más 6, que se hará 0 en el 0 y en el 2. Como vemos son posibles, ojo, posibles, máximos y mínimos relativos. Vamos a calcular la segunda derivada, que sería menos 6x más 6, que se hace 0 cuando x vale 1. Ojo, esto va a ser posible punto de inflexión. Vamos a ponerlo, ¿vale? Posibles máximos y mínimos relativos, ¿vale? Y este de aquí va a ser un posible punto de inflexión. Y en este caso, pues en vez de estudiarlo con la tabla de crecimiento, lo vamos a hacer con ese esquema que vimos en el último vídeo. La tercera derivada en este caso sería menos 6 distinto de 0. Con lo cual, vamos a ver quién sería máximo o quién sería mínimo relativo. Tenemos que f' de 0 es 0. Vamos a ver quién sería su segunda derivada. F' de 2 es 0. Vamos a ver quién sería su segunda derivada. Para conseguirlo, lo que tengo que hacer es sustituir por 0 en la segunda derivada. Bueno, la segunda derivada era menos 6x más 6. Por lo tanto, la segunda derivada en el 0 va a ser 6, ¿vale? O sea, sería 6, que es mayor que 0. Hemos visto que si es mayor que 0, significa que la función es cóncava y por lo tanto lo que vamos a tener es un mínimo relativo en el 0 y ahora vemos la segunda conclusión. Vamos a ver cuál sería la segunda derivada en el 2.
Voy a la segunda derivada, en el 2 me quedaría menos 12 más 6, que sería menos 6. Como menos 6 es menor que 0, significa que en ese punto la función es convexa. Y si es convexa es que tengo un máximo relativo. ¿En qué valor? En el 2 y ahora vemos la segunda coordenada. Si queréis, para ver esta segunda coordenada, podemos hacer simplemente una tabla de valores, ¿vale? XY, cuando la x vale 0, ya sabemos que es el 0, 0. Y en el 2, pues sustituyo y sería menos 8 más 4 por 3, que sería 12, menos 8 más 12, 4. Así que voy a tener un mínimo en el 0, 0 y un máximo en el 2, 4. Y como os digo, lo mejor es que lo vayamos dibujando. Aquí hemos visto que en el 0, 0 teníamos un mínimo, pues hacemos así para ver que es un mínimo. Y en el 2, 4 tendríamos aquí este punto, va a ser un máximo. Por lo tanto, hago así una pequeña curvita para saber que va a ser de esa forma. ¿De acuerdo? Bueno, habíamos visto también que había un posible punto de inflexión. Nos bastaba para que fuera punto de inflexión que la segunda derivada fuera 0 y la tercera distinta de 0. F segunda de 1 es 0, f tercera de 1 es distinto de 0, por lo tanto tengo un punto de inflexión de coordenadas 1, vamos a calcular su segunda coordenada. Pues me vuelvo aquí a mi tabla de valores y me quedaría 1 menos 1 al cubo menos 1, menos 1 más 3, 2. Así que vamos a tener aquí en el 1, 2, justamente ahí, va a haber un punto de inflexión. Aquí vamos a tener un máximo relativo y aquí vamos a tener un mínimo relativo. Bien, bueno, pues ya, si os fijáis, en realidad tengo la función, porque tiene que pasar por este punto, por el 3. Tiene que subir hasta el máximo relativo. Tiene que cambiar la concavidad en el punto de inflexión, luego tendrá que ir a un mínimo relativo y luego tendrá que volver a subir, ¿vale? Bueno, si queremos, podemos dar un par de valores más, por ejemplo, pues el menos 1, para ver más o menos por dónde iría, o el 4, ¿vale? A ver, por ejemplo, espera, voy a cortar esto para que me quede un poquito más de espacio, ¿vale? Esto es voluntario, no es obligatorio. En el menos 1 me quedaría 1 más 3, que sería 4. Y en el 4 me quedaría 16 por 3, espera que lo voy a hacer con la calculadora. 16 por 4 menos 16 por 3, que sería 16. Bueno, en el 4 ya bajaría mucho, ¿vale? Pero bueno, en el menos 1 llegaría al 4. Así que podemos ya dibujarla. El menos 1 llegaría al 4, así que esta gráfica va a hacer así, baja aquí, cambia la concavidad, bajaría hasta aquí y así subiría, ¿vale? En el 4 baja bastante. ¿De acuerdo? Así que ya tendríamos hecha la gráfica completa. Bien. Y ahora podemos decir, si nos preguntan, ya hemos localizado sus máximos mínimos y sus puntos de inflexión. Recordemos que siempre hay que dar las dos coordenadas del punto de inflexión, ¿vale? Muy bien. Y tenerlos bien localizados. Punto de inflexión, mínimo relativo y máximo relativo. Si no nos piden la tabla de crecimiento, lo podemos hacer así directamente. Si nos exigen que hagamos la tabla de crecimiento, pues lo haremos. Simetría, pues vamos a fijarnos. ¿Esta función es simétrica? Pues no. ¿Es antisimétrica? Tampoco. Así que es asimétrica, si nos lo pidieran. Si no, no hay por qué especificarlo, ¿vale? En realidad, para dibujar esta gráfica solo necesitaría los puntos de corte, los máximos y mínimos relativos y los puntos de inflexión. Nada más. Luego, si me piden algún extra, pues lo pondríamos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra función. En este caso es una función racional, ¿vale? Entonces, en las funciones racionales, x² más 1 partido por x,
va a ser muy importante el dominio y las asíntotas verticales, por supuesto los puntos de corte con los ejes, también el comportamiento en el infinito, también el crecimiento, ¿vale? Y la concavidad y también la simetría. Lo que no vamos a tener en este caso es periodicidad, ¿vale? Pero estas funciones sí que son bastante más laboriosas para representar. Muy bien, pues empezamos con el dominio, ¿vale? Entonces el dominio de esta función va a ser toda la recta real menos en el 0, ¿sí? Lo cual me hace ver que hay una posible asíntota vertical. Por lo tanto, vamos a hacer los límites laterales. Límite cuando x tiende a 0 de f de x, está claro que es infinito. Así que hacemos los límites laterales. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x. Y os recuerdo que lo que hacíamos era tomar valores cercanos al 0 por la izquierda y ver qué signo daba, si más infinito o menos infinito. Si cojo, por ejemplo, el menos 0,1, arriba queda positivo y abajo negativo, por lo tanto va a ser menos infinito. Y si cojo el más 0,1 va a quedar el más infinito. Bueno, pues lo primero que voy a hacer ya es dibujar esa asíntota vertical en el 0 y colocar las flechas, ¿vale? Esta va a ser la asíntota vertical y sé que cuando me acerco por la izquierda al 0 me va a dar menos infinito. Nos ponemos aquí la flecha y en cambio cuando me acerco por la derecha me va a dar más infinito. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver ahora los puntos, vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Asíntota vertical de ecuación x igual a 0, ¿vale? Y lo vamos a poner también, por supuesto, en mi gráfica, ¿vale? Asíntota vertical de ecuación x igual a 0. Bueno, pues vamos a ver ahora, ya hemos visto el dominio y las asíntotas verticales, los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Siempre vamos a poner aquí cortes, ¿vale? Tendríamos que cuando la x vale 0, entonces no existe la función, tenemos una asíntota, y cuando la y vale 0, tendríamos que x cuadrado más 1 partido por x es igual a 0. Lo que querría decir que x cuadrado más 1 es igual a 0, pero eso siempre es distinto por 0. Por ejemplo, no hay cortes, ¿vale? Por tanto, no hay cortes en los ejes, ni en el eje x ni en el eje y. A veces pasa, no hay ningún punto de corte. Bueno, pues vamos a seguir con el siguiente punto, comportamiento en el infinito. Vamos a ver qué pasa en el infinito, ¿sí? Límite, vamos a ponerlo aquí, límite cuando x tiende a más infinito de la función de x al cuadrado más 1 partido por x es infinito. Con lo cual no tengo asíntota horizontal, pero puedo tener oblicua. ¿Puedo tener oblicua? Sí. De hecho, si nos fijamos, el grado del numerador es 1 mayor que el denominador y es una función racional. Por lo tanto, seguro que va a tener asíntota oblicua. Va a tener una asíntota oblicua y os recuerdo que en este caso se podía calcular la ecuación de la asíntota oblicua simplemente dividiendo numerador entre denominador. Así que tendríamos que x cuadrado más 1 lo divido entre x, me daría x menos x al cuadrado. Así que la asíntota oblicua va a ser y igual a x, ¿vale? Como veis, en las funciones racionales este método es mucho más rápido. Bueno, pues vamos a poner la ecuación de la asíntota oblicua. Simplemente pasaría por el 1, 1, por el 2, 2, ¿vale? Por el 0, 0. Bueno, pues entonces ya dibujamos nuestra asíntota oblicua. Y lo escribimos. Asíntota oblicua y igual a x, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos el comportamiento en el infinito. Vamos a ver el crecimiento máximos y mínimos relativos, ¿vale? Bueno, pues vamos a determinar si tiene máximos y mínimos relativos, derivando, ¿vale? Tomamos la función, sería f de x es igual a x al cuadrado más 1 partido por x. Así que su derivada sería derivada del primero, 2x por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, x al cuadrado más 1, lo pongo entre paréntesis para que el menos afecte a todo, por la derivada del segundo, que sería 1, ¿vale?
partido por el segundo al cuadrado. Simplifico un poco esta fórmula y me quedaría 2x² menos 1x², x al cuadrado menos 1 partido por x al cuadrado. Y lo igualo a 0 para ver dónde cambia de crecimiento. Entonces esto me queda dos posibilidades, x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿vale? Y estos son posibles máximos y mínimos relativos, ¿vale? Posibles máximos y mínimos. Y aquí podemos elegir si o bien calculo la segunda derivada o bien hago la tabla de crecimiento. En este caso yo os recomiendo que hagáis la tabla de crecimiento, que va a ser bastante más rápido que hacer la segunda derivada, ¿vale? Entonces, como hacíamos antes, vamos a hacerlo un poco mejor. Hemos obtenido dos valores, que sería el menos 1 y el 1. Así que voy a poner siempre menos infinito más infinito, menos 1, 1, f' y f. Cojo un valor a la izquierda del menos 1, por ejemplo el menos 2, y voy a sustituir en la derivada. Y la derivada es esta de aquí, ¿vale? O sea, aquí es donde la tengo que sustituir. Así que en el menos 2 sustituimos y me quedaría 4 menos 1, 3. 3 entre 4 va a quedar positivo, ¿vale? Por lo tanto, aquí la función va a ser creciente. Cojo otro valor, por ejemplo, entre menos 1 y 1, que no sea el 0, ¿vale? Perdón, se me ha olvidado deciros, es muy importante, que además de los puntos, también hay que poner las asíntotas, porque en una asíntota también se puede cambiar de crecimiento, ¿vale? Aunque no haya ningún máximo ni mínimo relativo. Así que es muy importante que en las tablas de crecimiento incorporéis las asíntotas verticales, ¿vale? Bueno, si tomo un valor entre el menos 1 y el 0, por ejemplo, cogería el menos 1/2 y aquí el 1/2. En el menos 1/2, que sería menos 0,5, menos 0,5 al cuadrado, 0,25 menos, me va a quedar negativo. Negativo, así que aquí la función va a ser decreciente. En el 1/2 me va a pasar lo mismo, también me va a quedar negativo, por lo tanto la función también va a ser decreciente, y si tomo otro valor, por ejemplo el 2, va a quedar positivo, por lo tanto la función va a ser creciente. ¿Con esto qué obtengo? Pues obtengo que en el menos 1 voy a tener un máximo relativo y que en el 1 voy a tener un mínimo relativo, ¿vale? Así que tendríamos un máximo relativo en el punto 1, ahora vemos cuál es la segunda coordenada, y un mínimo relativo en el punto menos 1, y ahora vemos cuál es la segunda coordenada. Pues como antes, hacemos una tabla de valores, x, y en el 1 quedaría 2 partido por 1, que es 2. Y en el menos 1 me va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1, partido menos 2. Así que sería en el 1, 2, un máximo, y en el 1, menos 1, menos 2, un mínimo. Bueno, pues como he hecho antes, ya lo voy a dibujar. En el 1, 2. Y en el menos 1, menos 2. ¿Vale? Hemos visto que aquí vamos a tener un máximo. Lo dibujo ya así. Y en cambio aquí voy a tener un mínimo. Lo dibujo así. ¿Vale? Creo que lo he puesto al revés, perdonad. Un mínimo relativo y un máximo relativo. Bueno, pues como veis, aquí ya tendría realmente dibujada la función. ¿Qué va a hacer la función? Pues de esta flecha va a bajar a su mínimo y de ahí va a tender a su asíntota. Y aquí de su flecha va a ir hasta su máximo y de ahí se va a ir acercando a su asíntota. Y esta va a ser la gráfica de nuestra función, ¿vale? Acordaos de indicar siempre máximo y mínimo relativo, ¿vale? Aquí tendríamos un mínimo relativo en el 1, 2 y un máximo relativo en el menos 1, menos 2, ¿vale? Bien, ¿haría falta estudiar la concavidad? Bueno, en realidad ya la estamos viendo. ¿Habría que hacerla obligatoriamente? ¿Va a tener puntos de inflexión?
No, no tiene puntos de inflexión, no tiene pinta de tener puntos de inflexión. Por lo tanto, si no me la piden específicamente, puesto que no me ha hecho falta para representar la gráfica, ¿vale? No tendríamos por qué hacerlo, ¿de acuerdo? Pero si nos la pidieran, pues lo podríamos calcular, ¿vale? Tendríamos que hacer la segunda derivada. Si calculo la segunda derivada, tengo que derivar x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado, ¿vale? Es decir, sería x cuadrado menos 1 partido por x cuadrado prima. Derivada del primero, 2x por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo, partido por x a la cuarta. Bueno, si lo simplifico un poquito, me quedarían 2x al cubo menos 2x al cubo, se me irían. Y entonces me quedaría aquí más 2x partido por x a la cuarta, que esto es lo mismo que 2 partido por x al cubo. Que esto siempre es distinto de 0. Como veis, eso significa que no existen puntos de inflexión. Que ya lo sabíamos porque, según hemos visto la gráfica, no tenía sentido que hubiera puntos de inflexión. Pero así lo podemos comprobar de forma más fehaciente. ¿Qué podemos decir de todas formas? Que a la izquierda y a la derecha, si hiciéramos una tabla de concavidad, el único valor que tengo que poner, como hemos visto antes, sería mi asíntota vertical, que está en el 0, ¿vale? Entonces lo que sí podríamos hacer es que nos ponemos desde el menos infinito hasta el menos infinito y en el 0, la segunda derivada y la función. Cojo un valor a la izquierda del 0, por ejemplo el menos 1, y en el menos 1 va a ser negativo. Si es negativo, eso significa que mi función es convexa. Y en cambio a la derecha del 0, cojo por ejemplo el 1, va a ser positivo y la función va a ser cóncava. Sin embargo, ojo, el 0 no es un punto de inflexión porque es una asíntota vertical, ¿vale? Entonces, como es una asíntota vertical, no es un punto de inflexión, ¿vale? La función no sería continua. Así que si me pidieran, por ejemplo, los intervalos de concavidad, diríamos que f es convexa desde el menos infinito hasta el 0 y f es cóncava en el intervalo que va de 0 a más infinito, ¿vale? Como veis, esto lo haremos si nos lo piden, ¿vale? Si no nos lo piden, no tenemos por qué hacerlo, si solamente nos dicen representar la gráfica de la función. Y lo último, simetría. Bueno, pues en este caso observamos nuestra gráfica. ¿Qué os parece? Pues yo creo que se ve claramente que es antisimétrica, ¿vale? Porque es una simetría respecto al origen de coordenadas. Entonces, si me lo piden, sí, entonces vamos a decir que f de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, es antisimétrica, ¿vale? Vamos a comprobarlo, ¿vale? F de menos x va a ser lo mismo que menos x al cuadrado más 1 partido por menos x. Como el menos al cuadrado se hace positivo, esto es lo mismo que menos x al cuadrado más 1